Bueno, chicos y chicas, ¿estáis listos? No es un micrófono, o sea que... Sí, es que se mueve, da igual. No os preocupéis, no os afecta a vosotros. Es que por si acaso consigo grabarla entera y luego subirla, voy a intentar hacer que haga una cosita, pero vamos, no os preocupéis mucho de eso. Vosotros preocupaos sobre lo vuestro. Lo único sí que intentar estar sentado precisamente para, por si acaso se graba bien el audio, para intentar que se grabe lo mejor posible, ¿vale? Mi idea era un poco, bueno, esto es un poco lo que normalmente hago casi en plan tutoría individual, pero la idea un poco, por si os sirve a unos lo de otros, es en base en principio a los proyectos que habéis entregado, hacer un repaso de las ideas que tenéis, algunas orientaciones a lo mejor al respecto del diseño o lo que vosotros me queráis decir. Y el tema de la planificación que me has comentado, pues también, si queréis comentar algo al respecto de la planificación que habéis hecho, de cómo eso os afecta o consideraciones a tener en cuenta. O sea, un poco a expensas de lo que vosotros me queráis preguntar. Luego, si queréis alguna duda que no tenga nada que ver con el proyecto, que tenga que ser de programación, de la asignatura de Java o lo que sea, pues si queréis al final, después de hablar de los proyectos, si hay tiempo, podemos aprovechar. ¿Vale? Así que, ¿quién se lanza? Timidez en el auditorio. El que entra, que empieza, ¿no? Hola. No, venga. ¿Quién tiene alguna pregunta concreta o alguna duda concreta o algún repaso concreto de su proyecto? Decidme así voy abriendo los proyectos, porque me va a llevar unos segundos abrir el proyecto de cada uno. ¿Cómo te llamas? Aitor Barazaola, vale. Dime, Aitor. Voy abriéndolo mientras, ¿eh? Tengo idea de hacer un juego en 2 dimensiones, un arcade, y lo que no he mirado es saber cuál sería la clase más apropiada del API de Java para representar los sprites y para controlar dónde están cada uno de ellos. Y bueno, me imagino que la colisión mediante una interfaz, ¿no? Vale. Es que también es la duda que tengo. Si voy a necesitar o simplemente con mirar a ver si está uno sobre otro en las mismas coordenadas, detecto la colisión, ¿no? Yo de experiencia te puedo decir que tienes varios métodos, pero tienes herramientas. Yo a saber, tengo un micro de ambiente. No, sigue. No, tienes distintos tipos de comprobar colisiones. Entonces, puedes comprobarlo como tú dices, pero el problema con eso normalmente es que tú al objeto lo representas por un punto solo. Puede ser el centro del dibujo o la esquina superior izquierda, puede ser. Entonces, si haces esa comprobación, vas a comprobar ese punto por lo general. Puedes comprobar todo, pero entonces es más cálculo. Y lo que comprobaría estaría que si haces una gravedad, es en plataformas, ¿no? Si haces la gravedad y el objeto te atraviesa, te va a atravesar seguro lo que quieres colisionar y vas a moverlo tú manualmente para arriba. Eso lo vas a acabar viendo, lo que llevamos en el dibujo. Pero no sé, yo tenía idea de que podría saber no solo las coordenadas del punto izquierdo, que me imagino que suele ser el que dices, sino el área total de... Sí, pero puedes hacer lo que es más cálculo. Pero quiero decir que cuando vas a colisionar, lo que quieres es tu objeto, volverlo a poner justo encima del suelo de la plataforma una vez está colisionado. Sí. Eso lo que te va a generar es que cuando una persona esté moviéndose, vas a verlo así todo el rato. Te va a atravesar y lo vas a volver a poner. Te va a atravesar y vas a volver a poner. Y luego hay un método de evitar esto, que era, pero ahora no me acuerdo cómo exactamente, unos cálculos basados en velocidad y tiempo, en el que compruebas si para el siguiente segundo el objeto va a pasar a través de ello y entonces evitarlo reduciendo la velocidad. Hay una clase llamada Layer que me suena en la API de Java, pero es una alguien más. Es que me han hablado de ella. A ver, ahí todo lo que preguntas es una cosa particular de implementación de juego, ¿vale? Entonces no hay una respuesta única a eso. De hecho hay APIs que resuelven el problema y te lo dan resuelto. Entonces si tú investigas lo suficiente puedes cogerte toda una librería de clases orientada a programar juegos, incluso de juegos específicos de plataforma, de no sé qué, y muchas de esas cosas ya te las dan resueltas. Yo te cuento un poco la pauta de cómo se hace con Java, bueno, con programación básica de gráficos, que además en el ejemplo que os pasé y que lo tenéis en la web, tenéis todo esto que os voy a enseñar está en ese ejemplo. Y esa pauta puedes o utilizar esto mismo, o programarlo tú mismo por tu cuenta, o buscar ya una API que te lo dé solucionado.
hasta cierto punto, o sea, nunca te lo dan todo solucionado, pero bueno, muchas de estas cosas, como comentaba, son muy típicas en juegos, ¿no? Entonces, hay plataformas que ya lo tienen evaluado, entonces te dan las clases ya preparadas para que eso esté más o menos sencillo. O sea, la idea básica de cualquier juego, sea de plataformas o de cualquier otra cosa, mientras sea en 2 dimensiones, espera que aquí se ejecute un poco de esto. Sí, APIs externas ya sabía que había, era por saber si la API propia de Java ya tenía todo eso, pero sabiendo eso ya lo miraré. Vale, espera, es que estoy con otra cosa. O sea, estoy intentando enseñarte algo que lo visualice un poco. Eso tú tienes esto está enrevesado con otras cosas, que no tienen que ver con lo que dices, pero tú básicamente lo que tienes son objetos que se mueven por pantalla, ¿no? Esos sprites que pueden tener o no un único gráfico, pueden estar animados y ser varios gráficos que se rotan, pueden tener varios gráficos que según cómo los mueves cambian, ¿no? Aquí hay un monigote que se mueve y que según cómo se mueve cambian o se mantiene parado el gráfico que tiene el monigote ese. Entonces básicamente hay un comportamiento que es por el que creo que preguntas, que es el de choque, que es que pasa en el momento, cómo identificas el momento en el que un bicho choca con otro. En este caso uno de los bichos choca con el monigote que tengo aquí, ¿no? Entonces eso tiene una solución fácil pero no muy buena y unas cuantas soluciones un poco más difíciles. La primera sería coger todo el rectángulo y chocar con rectángulos. Entonces esa es muy fácil, porque de hecho para eso sí hay en las nativas que tienen las APIs de Java de 2D, tú puedes ver si dos rectángulos intersectan entre sí. O sea, tan fácil como decir intersects y te devuelve un true o un false. Pero normalmente para un juego un poco digno ya no te vale, porque un juego un poco digno lo que pasa, y si os fijáis en este bicho, aquí lo veis muy claro, es, claro, el rectángulo envolvente dentro del cual estará el gráfico, un JPEG que tú metes ahí, un PNG o lo que sea, está muy claro cuál es, pero hay muchas partes de ese rectángulo que coinciden con las esquinas, que son huecos y que por tanto no deberían chocar. Entonces, hay una forma científica de resolver eso, que es comparar los rectángulos que chocan utilizando la capa de transparencia. Cada uno de estos gráficos que veis ahora moviéndose en pantalla tiene 3 capas de color RGB y una capa de transparencia, que normalmente es, en este caso sencillo, es ceros para todos aquellos píxeles que se ve lo que hay detrás y 1 para todos aquellos píxeles que no se ve nada de lo que hay detrás. Incluso podría tener grados de transparencia, ¿vale? En los bordes a veces suelen tener grados de transparencia en los sprites en los juegos. Entonces tú lo que haces es intersectar los dos rectángulos, sus capas de transparencia. Y píxel a píxel lo que miras es si hay coincidencia no entre píxeles, sino entre píxeles que los dos tengan la transparencia desactivada. O sea, que los dos sean opacos, vamos a decir. Entonces si te coinciden dos píxeles cuyo valor de opacidad es 1, o 155, dependiendo cómo lo codifiques, entonces que hay colisión. Y eso es fácil, lo que pasa es que es trabajoso, porque tienes que mirar un montón de píxeles. Tienes que mirar en cada rectángulo cuántos píxeles de esos dos rectángulos colisionan y ahí mirar todo el mapa de píxeles en su capa de transparencia. Hay una solución intermedia entre las dos, que es la que tengo implementada aquí, que te enseño, no es muy difícil de hacer y además en este ejemplo la tenéis ya un poco medio hecha, que es el de las envolventes. Tú lo que haces es un poco ni el rectángulo sería como el envolvente peor, que es poner un envolvente que es completo al respecto de toda la figura. Lo que haces es definir un envolvente que es vectorial, que son líneas que no son exactamente el borde fijo, píxel a píxel, pero que más o menos sí te dan una idea del borde del objeto a la hora de calcular los choques. Y ahí tienes precisión, a lo mejor no del píxel, pero sí que de 3, 4, 5 píxeles, que para muchos juegos suele ser más que suficiente. Entonces lo que tienes que hacer, si quieres implementarlo de esa forma, es añadir a la información de cada uno de los sprites la información vectorial de cuáles son las coordenadas de una polilínea, que es su envolvente. Creo que tengo aquí un ejemplo que incluso se visualiza eso para que me entendáis lo que estoy queriendo decir. Espera, no hay un editor de envolventes. Sí, este es. Vale, espera, es que aquí no estaba. Un momentito, que creo que lo tengo resuelto en algún sitio que se ve hasta la envolvente ya hecha. Vale. ¿Ves la idea? Sí. Entonces esto es un programita que de hecho no entraría en el juego. Es un programita que simplemente vale para editar la envolvente. Entonces tú lo que tendrías que hacer con todos los objetos gráficos de tu juego que puedan chocar, tienes que editar la envolvente correspondiente. En este caso veis que es simplemente donde hay los circulitos.
Esto está preparado para que yo los vaya marcando a mano. Realmente los podrías meter por coordenadas. Podrías meterte en el Photoshop o en el editor gráfico que sea que estés haciendo los gráficos, apuntarte las coordenadas y luego meterlas a mano. Esto lo que tengo es una utilidad que está hecha, pero es súper fácil de hacer. Veis que está un poco potrosa. O sea, no está ni pensada para que la utilice alguien. Es simplemente para que el diseñador del juego se ocupe de todos los elementos gráficos de su juego, generar el envolvente. Entonces, cuando haces el cálculo de colisión, lo que haces es calcular la colisión de una línea cerrada con otra línea cerrada que te viene por fuera. O sea, no calculas los rectángulos, sino que calculas los choques de líneas. Y eso es relativamente fácil de hacer porque el cálculo de choque entre dos segmentos es trivial. O sea, tú directamente puedes saber si dos segmentos chocan. Entonces lo que haces es comprobar cada uno de los segmentos de uno de los objetos que viene con todos los segmentos del otro objeto. Si ninguno de ellos choca, es que no hay choque. Lo que no te soluciona eso es una de las cosas que creo que te he querido entender a ti antes, y es que depende cómo hagas el cálculo de velocidades de las transiciones del juego. Si tu cálculo es muy lento, o sea, si no calculas muchos fotogramas por segundo, puede llegar a ocurrir que un elemento esté aquí, no choque con otro en un momento dado, y en el siguiente fotograma haya ido tan rápido que haya pasado al otro lado, no hayan llegado a chocar. Entonces tú, al calcular el juego de choques, no lo calculas, o sea, no chocan, pero físicamente tendrían que haber chocado porque han pasado por el mismo espacio. Eso normalmente se soluciona o haciendo que el juego renderice un poco mejor, o sea, que haya más fotogramas por segundo para que nunca llegue a hacer tanto salto de píxeles. O sea, normalmente es excesivo, o sea, se ve muy mal. O sea, cuando hay un elemento que salta a 20 o 30 píxeles de una visualización a la siguiente, en la siguiente décima de segundo, eso, la visibilidad del juego es muy pobre. Entonces, si hay una visibilidad suficiente, ahí no te llega a pasar. Pero si te llegara a pasar, también se puede resolver, porque lo que haces entonces es calcular no el choque de las envolventes en el momento ese, sino el choque de toda la envolvente de la transición desde el punto anterior del movimiento al siguiente. O sea, lo que haces es crear una especie de polígono más complejo. O sea, tú tienes un elemento que se mueve de aquí a aquí y quieres ver si este choca con otro elemento que se ha movido de aquí a aquí. Bueno, pues lo que haces es calcularte. ¿Ves? O sea, es el polígono completo de la transición de un fotograma al siguiente, el completo de la transición de un fotograma al siguiente, y calculas el choque de esos dos polígonos. ¿Cómo implementarlo entonces? Si me preguntas de qué manera lo hago, pues yo te diría que o buscas una librería que ya te lo dé más o menos resuelto, que es una opción y me parece súper válida para el proyecto, porque además la búsqueda de librerías y entenderlas, ver cómo funciona y ser capaz de ponerla en marcha es una habilidad que se necesita muchas veces para programar, o sea que es muy válida, muy valiosa. O te lo programas en base un poco a alguna de estas ideas. No es muy difícil programarlo directamente desde la API de gráficos 2D que tiene Java, para juegos sencillos, claro. Miraré un par de ellas que no tengo idea y miraré a ver si también en la API de Java se puede hacer así o... Lo que no tiene en principio la API natural de Java es el tema de las físicas. Bueno, tiene cosas súper básicas, pero todo el tema de físicas de movimiento, de tiro parabólico, de saltos, rebotes, no sé qué, eso, o te buscas una librería o sabes lo suficiente básico de física, de tiro parabólico, de rebotes, de fuerzas y tal para hacerlo tú. Aquí las físicas del movimiento este que os he enseñado son muy sencillas, simplemente una velocidad. Aquí lo que es súper importante, eso si queréis ya os lo cuento, cuando lleguemos a ver este ejemplo en ventanas os lo contaré también un poquito en clase. Suele ser muy importante que a la hora de hacer juegos o animaciones no dependas de cómo de rápido seas tú capaz en el juego de calcular el fotograma y el siguiente, porque entonces en unas máquinas te va más rápido y en otras te va más lento. Entonces lo que normalmente se suele hacer siempre es que tu dependencia de movimiento sea del tiempo de reloj. Entonces lo que haces es en qué fotograma, o sea, en qué tiempo de reloj saqué el último fotograma, en qué tiempo de reloj quiero sacarlo ahora, te haces el cálculo de ese tiempo y multiplicas la velocidad siempre en función del tiempo. Si queréis, porque os enseño un poco de código alrededor de esa idea. ¿Perdón? Sí, hay un zip que tenéis este ejemplito en la luz resuelto. Bicho, probablemente está aquí. Mira, aquí se ve bien. En el mueve, que es el método básico que tú llamas, o sea, todo objeto que se mueve por pantalla tiene este método mueve, y este mueve luego puede estar reimplementado en cada una de las clases y se puede mover de forma distinta, ¿no? En este caso es un movimiento que es simplemente rectilíneo, va con una velocidad y cuando llega a las esquinas rebota. Entonces lo que tiene es una velocidad definida por principio, que es una velocidad en X y una velocidad en Y, o sea, una horizontal y una vertical, que está expresada en píxeles por segundo.
Entonces lo que haces es multiplicar esa velocidad por el tiempo transcurrido en segundos y eso te da las coordenadas. Claro, si eres capaz de calcularlo muchas veces por segundo, pues te va a pasar que varias veces te da la misma coordenada exactamente. Claro, la coordenada te la da en números reales. Luego lo que siempre la tienes que truncar o redondear para convertir en píxeles de pantalla. Pero vamos, esto se convierte luego en un movimiento que desde el punto de vista del feeling del usuario pues es relativamente continuo, relativamente aceptable. Porque bueno, tú vas calculando todos los valores reales que van en la trayectoria y cuando procede que eso se convierta en un movimiento en pantalla, si el objeto va muy lento, pues a lo mejor calculas muchas más posiciones de las que realmente vas a visualizar. Porque a lo mejor has calculado 5 posiciones intermedias que están en el mismo píxel. Pero esto hace que no te dependa de la velocidad. O sea, da igual que calcules luego 10 veces por segundo o 50 veces por segundo. Lo verás más fino el movimiento o menos fino, pero siempre verás que responde de la misma manera independientemente de la máquina en la que lo ejecutes. ¿Responde más o menos a tu...? Sí. ¿Quieres comentar algo más del proyecto este o...? Ok. Venga, siguiente que se anime. ¿Abro tu documento? ¿Abro tu documento mientras me lo preguntas o...? Oh, entonces no lo abro. Cuéntanoslo. Sería hacer el juego de Tron en el cual Juego de Tron. hay dos motos o dos objetos que van dejando tras sí una línea. Entonces el jugador choca contra el exterior de contra el borde de la pantalla o contra la línea del jugador o la suya propia, perdería. El tema es que estaba pensando, o sea, se me va a hacer más sencillo realizar para dos jugadores que toquen el teclado de otros jugadores. Pero en el caso de poner algo de máquina, o sea, jugador contra máquina, a ver, aparte de hacer la pantalla más pequeña o de aumentar la velocidad para darle más dificultad, la pregunta que tengo yo es ¿cómo puñetas podría hacer algo que permita hacer una IA para que se pueda mover el que sería la computadora para hacer el juego, que no consigo pensar cómo. Vale, Juego del Tron es un poco esta idea, ¿no? O sea, un jugador maneja una línea, otro maneja otra línea, van intentando esquivarse o encerrar al otro para que el otro se choque. O sea, la idea es que el otro se tenga que chocar, ese clásico así del Tron, ¿no? Un jugador maneja una línea y otra. Entonces, si hay dos jugadores no te da mucho problema. Bueno, te da problema del teclado, de cómo gestionas el teclado. ¿O no? O sea, cuando se juega contra máquina, ¿cómo podría...? Que tu problema es solo la máquina. Es que como has comentado los dos jugadores, cuando hay dos jugadores, cada uno mueve una línea y ya está. Sí, entre dos jugadores no me... Tu problema es máquina, inteligencia, ¿no? Sí, a la hora de ponerle la inteligencia. Vale, ya sabéis que entonces en muchos juegos hay toda una parte del juego, de hecho hay juegos en los que es súper complicado y hay equipos de ventenas de personas que se dedican a ello, de la parte de inteligencia, ¿no? O sea, cómo el juego responde o va en contra o hace de tu contrario o lo que sea. En el caso de el Tron, yo creo que podremos definir una inteligencia suficientemente sencillita para que dé el pego. Pero vamos, hacer una inteligencia de verdad para un juego de este tipo a veces lleva pues más de lo que exige el proyecto este de la asignatura, ¿vale? Entonces, yendo en particular a lo que tú preguntas y intentando simplificarlo para este juego y para esta asignatura, yo lo que más me basaría es un poco en las mismas pautas en las que tú te basas cuando estás jugando y que eso de la pista a la inteligencia de tu adversario cuando juegues contra máquina. O sea, ¿tú en qué te basas cuando estás jugando? Pues te basas en, supongo, por una parte no chocar contigo mismo, por otra parte no chocar contra tu adversario y por otra parte intentar encerrar a tu adversario, ¿no? Pues tendríamos que ver de qué manera ese intentar cerrar a tu adversario se puede modelar para que eso sea lo que guíe las decisiones de la computadora. Entonces supongo que hay una cosa aquí que es la distancia que tienes desde tus líneas a las líneas del adversario, ¿no? O sea, si yo estoy aquí es por seguir. Bueno, he puesto un dibujo, no sé si es muy realista, pero bueno, por poner un dibujito en el que vernos todos, ¿no? Tú estás aquí, ¿no? Has sido este movimiento, ¿me seguís todos el dibujo? Sí. Y tu adversario es el verde, ponemos que el verde es la computadora, por ejemplo. El empiece es aleatorio, ¿no? O sea, cada uno empieza en un punto y en una dirección que es aleatoria, o siempre empiezan en la misma forma. Y cada uno en direcciones opuestas.
Bueno, yo lo he hecho aleatorio. Así que... Vale, imagínate que el verde es el computador y tú eres el negro. ¿Tú qué intentarías hacer aquí? Rodearlo, sí. Bueno, tal y como estás ahora, difícil, ¿no? Sí, no, por eso. O sea, él está yendo hacia arriba. Prácticamente. Vale, aquí a mí se me ocurre, claro, esto la verdad es que no me he planteado esto hasta ahora, ¿eh? O sea, que estamos un poco pensando en directo. Este tiene una dirección actual, que es esa, y una posición actual, obviamente, que es la coordenada en la que está. Entonces, tu inteligencia podría basarse en eso, y está yendo hacia arriba. ¿Qué opciones tiene arriba, no? Si está aquí el límite de pantalla, supongo que es importante saber también, dependiendo cuáles son los límites. Si luego hay obstáculos, ya ni te cuento. Dependiendo cuáles son los límites, es mejor, supongo, llevarle hacia un sitio más cerrado, ¿no? Pues no sé, a mí como primera aproximación quizás se me ocurriría coger todo el rectángulo en el que de momento está trabajando y intentar hacer ese rectángulo lo más pequeño posible. ¿Sabes? Algo así como ahora que el negro intente hacer esto. Pero es una idea, ¿eh? O sea, si se os ocurre a vosotros otra cosa, yo al Tron hace muchísimo que no juego. O sea, esto podría ser una idea. Como dejándole menos espacio. Para lo cual tendrías que tener un dato calculado, que es cuál es el espacio en el que se está moviendo y cuál es el espacio hacia el que va. O sea, si él va hacia arriba, pues obviamente el espacio con el que tienes que intentar trabajar es el que hay hacia abajo. Y luego, partiendo de ese espacio, a lo mejor tienes que ver la distancia a la que estás, para ver si él va a llegar antes o tú vas a llegar antes. No es trivial, ¿eh? O sea, este es un problema que ya veis que no es fácil decirte, mira, hay un algoritmo que soluciona esto y es ese. Una cosa que podemos hacer aquí es o ir en esta línea y encontrar un algoritmo que mínimamente juegue, aunque no sea muy bueno. O sea, ver cómo lo harías tú e intentar modelarlo, que es un poco la discusión que hemos tenido ahora. Otra cosa que te sugeriría es buscar un poquillo a ver si encuentras algo, porque esto seguro, este juego es muy conocido y es muy antiguo, entonces seguro que hay gente que ya lo ha analizado y que tiene algoritmos incluso programados de inteligencia para este juego. Muchas veces cuando encontráis este tipo de algoritmos son relativamente difíciles de entender, ¿eh? O sea, no siempre es fácil como, mira, como me cojo este algoritmo y me lo copio. A veces tiene su aquel. Y si no encuentras ninguno, pues yo le daría más vueltas a esto e intentaría llegar a alguno. Incluso podemos probar, muchas veces con los algoritmos de inteligencia tienes varias opciones y pruebas los distintos algoritmos para ver cuál es el mejor entre todos. Incluso a veces para hacer este tipo de cosas se enfrentan algoritmos entre sí. O sea, juegas un jugador con una inteligencia, otro jugador con otra, y a ver cuál de los dos gana. Hay concursos de este tipo de... No, en particular el Tron no sé, pero de este tipo de juegos donde tú pones un algoritmo para que juegue e intente ganar, hay muchos concursos que se basan en enfrentar a los algoritmos entre sí para ver quién gana. ¿Qué ibas a decir? ¿Que has levantado la mano? No, que a ver cómo se haría para que el ordenador detecte que hay varias teclas pulsadas al mismo tiempo. Ah, vale. Ahora contestamos. Al respecto a la inteligencia, ¿queréis comentar algo más? No te soluciona mucho la duda de momento, a lo mejor, ¿no? Mi intuición me dice que aquí tendrás que tener información del jugador contrario. ¿Dónde está y en qué dirección va? Hacia qué espacio se va a mover, y esto supongo que va a requerir hacer como polígonos. Lo que hablábamos envolventes antes para los choques, yo creo que eso también te puede servir un poco aquí. Y es la envolvente del espacio en el que está para calcular cuáles son las opciones que tiene, ¿no? Quizás ahora la opción que tiene este jugador verde que está aquí moviéndose, la opción más clara que tiene a lo mejor es o escaparse por aquí o irse por todo este lado. Entonces supongo que tu opción como jugador 2 será cerrarle alguna de las dos opciones. Entonces a lo mejor tú lo que tienes que ver es de cuál estoy más cerca. ¿Estoy más cerca de cerrar esta o estoy más cerca de cerrar esta? Calculando además los tiempos que vas a tardar, tiempos es píxeles, ¿no? Porque aquí los dos, suponiendo que los dos vayan a la misma velocidad, que creo que el juego era así, como tú sabes la distancia, bueno, pues tú dices, ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar aquí para hacerle este cierre? 27 píxeles. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar aquí? 53, vale, pues voy ahí. Si él puede tardar menos tiempo, pues a lo mejor eliges la otra opción. En muchos juegos hay árboles de decisión. Lo que tienes tú son muchas opciones y tienes que evaluar cómo de buenas son todas tus opciones. Y pones un indicador, una heurística, que mide cada una de ellas. El ajedrez, por ejemplo, se resuelve así. O sea, tú mides todas las jugadas. Bueno, hay muchas maneras de jugar al ajedrez, ¿vale? Pero los algoritmos más clásicos de jugar ordenado al ajedrez, miras todas tus jugadas, puntúas cada una de ellas de alguna manera, o sea, lo bueno o malo que es para ti,
y al final comparas en un árbol de posibles decisiones cuál es la que es mejor o cuál es la que es peor. Lo pones en una tabla y dices, a ver, el menor de todos, este. Vale, pues eso intento. Claro, luego eso tiene que responder a su vez a lo que hace el otro. Y entonces eso se va recalculando cada movimiento. O sea, cuando pasa un píxel, vuelves a recalcular todos tus posibles movimientos, cómo está el otro jugador, y en función de eso, si sigue siendo tu mejor opción la que tenías, haces esa, si sigue siendo, si es otra, pues haces otra. Hombre, yo te diría, a ver, si quieres, puedes pensar que tu objetivo inicial sea para 2 jugadores y ya está. Y luego si te da tiempo a hacer el de un jugador, pues esa es una posibilidad. Yo lo que te diría es que seguro aquí encuentras un algoritmo muy fácil y si quieres le dedicamos más tiempo otro rato, ¿no? Porque aquí a lo mejor nos lleva 1 hora o hora y media esto. Que juega suficientemente bien como para que valga y para que el juego pues merezca la pena, o sea, para que sea jugable mínimamente, ¿vale? Y con eso vale. Luego ya encontrar el mejor algoritmo es cuestión de concurso y de mucho tiempo. Ya te digo que este tipo de cosas se pueden plantear incluso así. A una comunidad de desarrolladores le das el contexto y les dices, a ver, programarme el método calcula movimiento y luego os voy a enfrentar a todos entre sí y a ver cuál calcula mejor los movimientos y cuál gana en cada una de las posibles hipótesis. ¿Algo más? Teclas. Vale, las teclas lo vamos a ver cuando hablemos de eventos, que va a ser ya la siguiente clase que hagamos. Todavía no hemos acabado con ventanas, pero justo después de ventanas empezamos con eventos. Entonces lo que vamos a ver con eventos es que cada cosa que está pasando en el ordenador puedes programarla para que te avise cuando ocurre. Al revés que en los mains que hasta ahora habéis hecho, donde tú haces todo y es el programa el que tiene que preguntarse por las cosas, con eventos funciona al revés. El evento te va a llamar a un método tuyo cuando ocurra, y si no ocurre no te va a llamar. Entonces tú lo que haces es dejar métodos preparados, enlazados, para que respondan a cosas que ocurren. Entonces hay una serie de eventos que responden al teclado. Detectan todo lo que pasa en el teclado y se van lanzando en la misma secuencia temporal en la que el teclado responde. Entonces, claro, ¿qué pasa si pulsas una S y una A? Si tú ves las teclas, si eso lo ves lo que se traduciría en un editor de texto, pulsas una S, la tienes pulsada, pulsas una A lo mejor el editor de texto escribe la S, escribe la A y luego escribe un montón de A's y ya no vuelve a escribir la S. Eso a ti no te valdría. Pero el evento que internamente se está produciendo en el teclado realmente no es solo que se escribe una S o que se escribe una A. Se ha producido un evento inicial que es que se ha pulsado una S, luego se ha producido otro evento que es que se ha pulsado una A y todavía no han llegado a ocurrir ni el evento de soltar la S ni el de soltar la A. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que responder según lo que quieras hacer a los distintos eventos. Entonces, tú sabes que la S está pulsada porque nadie la ha soltado y sabes que la A está pulsada porque nadie la ha soltado. Entonces, no es tan importante el tiempo de entrada si ha llegado un poco antes la S que la A, sino que todos tus cálculos de... Imagínate que esto lo haces 10 veces por segundo. Pues cada décima de segundo te sigues preguntando cómo está la S y cómo está la A. ¿Sigue pulsada la S? Hago lo que tengo que hacer con la S pulsada. ¿Sigue estando pulsada la A? Hago lo que tengo que hacer con la A pulsada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no te está produciendo un evento de que se ha pulsado la S cada décima segundo, porque la S solo se ha pulsado una vez. Pero sí que te da información el que no se ha producido el evento contrario. Esto mismo también pasa con el ratón. O sea, te da un evento la pulsación del botón y te da otro evento distinto la suelta del botón. Entonces tú por medio de esos eventos tienes que poder programar una serie de acciones relacionadas también con el reloj, como decíamos antes lo del movimiento, que una serie de veces por segundo, si sigue habiendo teclas pulsadas, hagan cosas con esas teclas. ¿Lo veis? Entonces estáis trabajando con teclado a un nivel más bajo que el que trabajarías si simplemente leyeras el teclado. Porque la lectura de teclado solo te coge lo que se convierte en una tecla visible, en un carácter visible. Y hay muchas cosas que no se convierten en caracteres visibles. Shift, o sea, pulsas Shift y sueltas Shift. No pasa nada, ¿no? Control y sueltas Control. No pasa nada. Entonces trabajas a un nivel más de bajo nivel, digamos, de teclado. Y si queréis, ya que me lo preguntas, como sé que sois curiosos, aunque esto lo veremos, pero supongo que tendrá un key listener por aquí implementado para que veáis un poco de qué estoy hablando.
Bueno, este no es de... Este es de ratón, ¿vale? Pero conceptualmente es lo mismo que el de teclado. Entonces aquí lo estoy cogiendo algunos eventos de ratón y van a salir a pantalla cuando ocurran. Entonces el panel de arriba está cogiendo los eventos de ratón. Entonces fíjate lo que hago con el ratón. En el momento en el que estoy sin pulsar botón, en el momento en el que entro, se produce un evento. No se produce ahora ningún otro evento de los de entrar, porque sí hay eventos de mover, que aquí no estoy escuchando. ¿Perdona? Claro, entonces cuando salga, hay un evento de salir. Si vuelve a entrar, hay otro evento de entrar. Fíjate que además en cada evento de esos me está dando información el sistema de en qué coordenadas entro. Vale, en este caso podría usar las coordenadas. En el caso de la tecla, lo que te va a dar información es que se ha pulsado una tecla y qué tecla es. Y te va a dar un código, el código 128, que es el código de la F. Vale, o 128 más el código de control 8, que es el código del Shift y la F. ¿Ves la idea? Entonces, veremos con los eventos que se producen un mogollón de eventos de los que tú simplemente tienes que elegir cuáles son importantes para ti. Entonces tú dices, mira, a mí que se pulse el Shift no me importa, me importa que se pulse el Alt. Vale, pues entonces tú solo te preocupas de cuando hay pulsación de teclas ver si esa tecla es el Alt. ¿Te contesto un poco? Suponiendo que en vez de una entrada de teclado sea una entrada serial, por ejemplo, con USB. Los puertos también pasa lo mismo que con el teclado y con el ratón. Puedes trabajar también a bajo nivel o alto nivel. Alto nivel sabes lo que está conectado y eso te da una información específica ya, digamos, procesada. Y a bajo nivel también puedes escuchar exactamente, cada vez que entra algo por este puerto tú me lo dices y te da códigos o flujos de bytes, que es lo que sea que está entrando por ahí, y tú interpretas eso y respondes a ello. Y de nuevo ahí tú te quedas escuchando, así hay una entrada de una comunicación, puede ser un puerto o podría ser un puerto de comunicación, es lo que tengas abierto, o sea, da igual que sea un puerto físico o que sea un puerto de comunicación. Entonces tú estás escuchando ahí y cuando ocurre ese evento llama a uno de tus métodos y ahí pones el código que tú quieras hacer para responder a ese evento. Esto es lo que se llama programación orientada a eventos y es una cosa muy interesante, la vamos a dedicar un tiempo en clase porque es muy diferente a cómo programas cuando solo programas con un thread, con un hilo, o sea, con el main. Programación orientada a eventos no usa el main porque tú no sabes cuándo va a ocurrir el evento. Entonces tú no sabes, tu main tendría que estarse continuamente preguntando, ¿está ocurriendo algo? ¿Está ocurriendo algo? ¿Está ocurriendo algo? Entonces en lugar de eso lo que haces es dejar un método preparado o varios métodos preparados y esos métodos se ejecutan cuando el evento ocurre. ¿Quién se ocupa de llamar a esos métodos? La parte del sistema Java que está preocupada de esa serie de eventos. Hay una parte preocupada de las comunicaciones, otra parte preocupada del ratón, otra parte preocupada del teclado. O sea, todos los dispositivos alrededor del ordenador tienen asociados eventos que te dan esa información. Sí, tiene que ver con hilos. Porque quien gestiona los eventos es un hilo independiente de tu programa. Entonces, por ejemplo, el que estamos viendo aquí, que es el de ventanas, es Swing. El otro día empezamos a hablar de Swing, ¿no? Swing es un hilo independiente al main. ¿De qué se está ocupando Swing aquí? De refrescar esta ventana cada vez que la muevo, de que esto siga viéndose, de que si ahora la redimensiono las cosas se sigan viendo en su sitio. Y además se preocupa de si me entro aquí en el ratón y si hago un clic, bueno, generarme un evento, llamarme un método, hacer no sé qué, o sea, cada vez que pasa algo con el ratón, con el teclado o con alguna de las otras series de dispositivos que tienen que ver con el entorno de ventanas, Swing hace esa gestión y desde su hilo hace una llamada a un método. Si tú has programas de método, ¿vale? Porque hay muchos eventos que, insisto, ocurren y nadie los gestiona. O sea, ahora, por ejemplo, en este programa, si yo empiezo a pulsar el teclado no pasa nada. Porque no he programado este código para que responda a los eventos del teclado. ¿Sí? Es muy chulo los hilos. Os va a encantar. Sí, pero no hace falta programar con semáforos. Eso lo estáis viendo ahora en... Bueno, tú ya lo has visto, vale, sí. Sí, no vamos a hablar de semáforos, no te preocupes. De hilos sí, de hilos vamos a hablar. Pero de sincronización sí vamos a hablar un poquito. Más. ¿Quién se anima? Saco tu... ¿Cómo te llamas?
¿De clases? Del contenido, claro. Me habías dicho que se puede hacer una jerarquía, claro, con emoticonos y tal, pero realmente la jerarquía me será bastante pobre. A ver, yo las jerarquías quiero que las incluyáis porque me parece que mucha gente sabe programar o aprende a programar, pero no tiene nada claro lo de la herencia. Entonces sí que me gustaría que, aunque sea una jerarquía muy pequeñita, pero sí trabajéis un poco con herencia. Y lo que sí necesito es que tenga sentido. Claro, porque metes una jerarquía de por sí que luego no vas a utilizar, pues no vale para nada. Entonces sí quiero que tenga sentido. Pero si son solo 3 clases, pues son 3 clases, ¿eh? No. Que tenía pensado hacer es la de los métodos de encriptación. Ujú. Eso es claro, puedo hacer una interfaz para los métodos que son necesarios en Java. Y Querías implementar varios métodos de encriptación, ¿no? sí, Pues es que eso te da una jerarquía fácil. Porque el concepto de encriptar puede ser una clase. Dentro de esa clase hay algún método o varios que tienen que ver con la encriptación. Al menos normalmente hay 2, que es encriptar y desencriptar. Entonces puedes heredar de esa clase y cada subclase es una implementación diferente de la manera de encriptar y la manera de desencriptar. el tema del chat, dentro del chat, por ejemplo, con los emoticonos, empecé a mirar, pues, envío de mensajes, envío de archivos, envío. Claro, no tenían muchas cosas en común, no sé, una jerarquía de mucho uno o dos niveles. Bueno, pero está bien, ¿eh? O sea, yo os pido jerarquías. O sea, con una jerarquía, con una clase padre y 2 o 3 hijas, para mí vale. No necesitas tener una jerarquía de 4 niveles ahí con 27 clases. No, no, para nada. O sea, solo esta de encriptar ya para mí tiene sentido. Además, el tema de iconos tenía que ver con diferenciar el texto de los iconos, ¿no? En el chat. O sea, una cosa es que mandes en un chat un texto y otra cosa es que mandes iconitos, pues este tipo, los de WhatsApp y tal, ¿no? Hacer ambas cosas a la vez. Luego puedo hacer algo parecido de lo que es online a los guiños, que es ya únicamente como un icono único. Entonces se puede ir. Sí, ahí podrías ampliar, podrías tener sonidos también, ¿no? Entonces la idea es, yo en el chat mando cosas y esas cosas están implementadas con una clase que puede ser abstracta. Entonces, ¿en qué se concreta esa clase abstracta? Una clase hija es texto, o sea, escribo texto y mando texto, y otra clase hija es emoticono, que luego tiene pues 14 posibilidades de emoticonos o las que tú definas. Y ya está. ¿En qué se concreta luego cada emoticono? Es lo que es diferente si es texto que si es... O sea, ¿en qué se concreta la transmisión concreta de ese chat? Es diferente si es texto que si es icono. Tendrá un método que es dime lo que transmito y dime lo que tengo que recibir, ¿sabes? Y ese método ya, dependiendo de si es icono o si es texto, te interpretará cosas distintas. Sí que tendrás que hacer que en el bajo nivel, en lo que transmites o en lo que recibes, tengas alguna información de control que te diga cuándo lo que recibes es un texto o cuándo lo que recibes es un icono. ¿Me entendéis esto todos? ¿Os acordáis lo que hablamos de ficheros, de si tú hoy haces un object y haces un write object? ¿Qué es lo que hace Java cuando hace un write object? Escribe un código único del tipo que referencia a la clase de la cual es el objeto que está escribiendo. ¿Por qué? Porque luego al leer, lo primero que hace es leer ese código y decir, mira, lo que voy a leer es un persona no sé qué con no sé cuántos atributos, vale. Entonces empieza a leer todos los bytes que necesita para un objeto de ese tipo. O sea, el código le identifica que va a leer y luego empieza a leer cosas. En un chat podrías funcionar de la misma forma. Mando un código de que ahora viene un texto y lo que leo después es un texto. Mando un código que ahora viene un gráfico y lo que leo después es un gráfico. ¿Sí? Un placer. Para eso estoy. Más. Abro. Yo voy a hacer como una aplicación orientada a Fórmula 1 y una cosa que no tenía claro es si las clases básicas más o menos. ¿Quién va a ganar? Lo tienes claro, ¿no? Íñigo García. Bueno, hace falta leerlo, ¿no? Usuarios, administradores y luego circuitos, escuderías, era como una especie de estadísticas, ¿no? Sobre, o sea, querías guardar información de las carreras y de las... Hacer un panel principal en el que aparezcan los circuitos, pilotos y escuderías. Ujú. Pinchas ahí, te dan información sobre ellos. Y luego hay una parte de clasificaciones en la que se guarda la clasificación
O sea, vas a guardar información de todas las pruebas, de cómo han acabado en cada una de las pruebas, los puntos que le corresponden, o sea, para hacer la clasificación de una temporada, digamos, ¿no? También por escuderías y luego también daba la opción de que se mostrara un gráfico de por lo que iba avanzando para proyectos, según con lo que se meta como quedado. El típico de empezó quinto, luego fue cuarto, sea un gráfico de barras, ¿no? O de líneas de la evolución del piloto a lo largo de la temporada, o lo que sea. Y vas a hacer solo una temporada, ¿no? O vas a hacer histórica de en el 94 ganó no sé cuántos grandes premios. No, está bien, ¿eh? es por saber si se acaba aquí. Vale, solo una está bien. Pues las clases, que es lo que me preguntas, aquí te sale bastante fácil, porque mira, pilotos te va a dar un objeto piloto. O sea, que aquí vas a tener una clase piloto, porque esa clase luego se te va a relacionar con muchas cosas. Escuderías, este es el típico planteamiento que podríais plantearos. ¿Eso es una clase, instancio cosas y voy creando, o lo hago como un tipo enumerado y es una serie fija y limitada de escuderías que no puede cambiar? Aquí te lo podrías plantear. O sea, si lo dejas cerrado, que podría ser, si es para una temporada concreta, las escuderías son las que son y no cambian. Entonces podrías hacer un tipo enumerado. O lo puedes dejar más general y que te valga para un caso más amplio y que una temporada posterior luego se añadan escuderías nuevas o lo que sea, y entonces también lo pones como una clase normal y corriente. El tema del circuito, lo único que información es información simplemente de contexto, ¿no? De dónde es, qué de kilómetros tiene y tampoco... También he puesto para que aparezca un mapa como Google Maps o algo en el que esté la ubicación del mapa. Vale, pues aquí habrá una clase de circuito con toda la información de ese circuito y una referencia a un gráfico que sea el mapa correspondiente a ese circuito. Sí, bueno, y también había incluido una cosa para meter también algo de sonido, que es cuando en cada piloto se pueda reproducir el himno de su país. Para cada piloto el himno de su país. Quizás para eso tendrías que incorporar la clase país también y referenciar desde el piloto al objeto correspondiente del país que corresponda. Pensar que el diseño de clases en cierta medida tiene mucho que ver con el diseño de datos correspondiente a bases de datos. Entonces, muchas de las cosas que te planteas cuando diseñas unas tablas de una base de datos son muy parecidas a las que te planteas cuando haces un diseño de clases. De hecho, cuando haces un programa orientado a objetos que accede a una base de datos, muchas de las tablas tienen una correspondencia directa en una clase que es la que implementa un objeto cuando lo cargas esa tabla. O sea, tú tendrías una tabla de pilotos a la que puedes hacer selects, pues tú tienes una clase piloto con la que puedes hacer news, que cada vez que haces un select te creas uno o más pilotos que corresponden a los que has encontrado en el result set de ese select, ¿no? Entonces todos esos son directos. Aquí el más un poco elaborado que veo, la parte más elaborada de tu diseño de clases que veo es en el tema de las clasificaciones. Porque claro, ¿qué guardas en clasificaciones? Aquí hay como varias maneras de implementar esto. Una manera es que cada pequeño elemento de una prueba sea un objeto. Es decir, Vettel ha quedado primero en la prueba tal, Weber ha quedado segundo en la prueba tal, Alonso ha quedado octavo en la prueba cual. Entonces ese posición en una prueba podría ser una clase. Y tú lo que guardas de cada prueba de cada circuito es una lista, un array list, de todas las posiciones de los pilotos en esa prueba en concreto. Y eso luego, recorriendo ese array list y recorriéndolo en todas las pruebas, es el que te va a permitir calcular las clasificaciones o el gráfico que decías antes con la evolución de las clasificaciones de los pilotos. ¿Y cómo puedo permitir que un usuario administrador cambie que una persona exterior pueda cambiar? Hombre, piensa que todas las opciones de cambio las vas a programar tú. Entonces tú vas a tener ventanas con botones, con menús o lo que sea, que te dé opción a decir esto lo cambio, esto lo añado, esto lo quito y esto lo pongo. Entonces tú eres quien decides, según el usuario que está, a qué opciones puede lanzar y qué opciones no. Y por ejemplo puedes poner un botón que si el usuario es administrador esté activo y si no es administrador esté desactivado. Puedes poner un menú, incluso eso es muy fácil de hacer. O sea, igual que hay un set visible que vimos ayer, hay un set enabled. Entonces puedes, tal cual un botón que tienes, ponerle set enabled a false. Entonces cuando el usuario se loguea y es de tal tipo, haces un montón de cosas enabled desactivadas, porque no las puede utilizar. Entonces ya no te tienes que plantear nada, ni siquiera va a poder entrar en esas partes del programa, porque no va a poder acceder al botón a través del cual las lanza. Y si es administrador, en cambio, pues las tiene activadas y por tanto puede hacerlas.
Entonces hay usuarios que pueden modificar datos y hay usuarios que solo pueden consultar datos. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a las partes del programa que le permiten modificar. ¿Sí? En este proyecto es también interesante cómo implementas el tema de la herencia. No comentamos nada, ¿no?, de herencia aún. ¿No? ¿Me comentaste algo de esto? No íbamos a comentar nada de herencia. Normalmente las herencias tienen que ver con cosas que o son distintos tipos o se comportan de distinta forma dependiendo de unas condiciones u otras, ¿no? Entonces aquí a bote pronto no veo muy fácil en este planteamiento de clases primitivas que has puesto, no veo muy fácil, o no se me ocurre ahora muy rápido, que podría generar una estructura de herencia. Porque pilotos todos se comportan igual, o sea, otra cosa es lo que cada uno gane o la posición en la que quede, pero un objeto de tipo piloto hace siempre lo mismo que otro objeto de tipo piloto con valores diferentes y se comporta de la misma forma y se suman los puntos de la misma forma, ¿no? Habría que pensar en qué cosas pueden determinar que los puntos se controlen de formas distintas o que se clasifiquen de formas distintas para hacer una herencia. Ahora mismo no se me ocurre. Es que, claro, no, tampoco tengo en la cabeza normativas y tal de Fórmula 1. ¿Hay alguna diferencia en cálculo de puntos cuando la carrera se suspende? ¿Alguna cosa de esas que me suena? Si se suspende no sé qué vuelta, entonces los puntos se dan la mitad o no sé qué leches. No suena. Más de 2 horas. Y no hay, es que sé que me suena que había visto algún caso en el que en lugar de sumarte 25 puntos solo te suman 12 porque la carrera no ha acabado y entonces te dan el primero, pero es el primero de menos de la mitad de la carrera o algo así. Que eso, por ejemplo, te podría dar lugar a una herencia. Porque puedes hacer una clase que te sirva para calcular los puntos de una carrera y esa clase tiene implementaciones distintas dependiendo de los condicionamientos bajo los cuales se calculan esos puntos. ¿Entiendes? Entonces es clase de cálculo de carrera normal, cálculo de carrera acabar demasiado pronto, cálculo de carrera con safety car de no sé qué. Ahí podría ser una jerarquía. Ahora mismo es la única que se me ocurre. Pero si quieres, de aquí a que hagas el entregable 2, si quieres lo volvemos a comentar y a lo mejor se nos ocurre alguna otra. Por tipo de piloto y así no hay más diferencias, ¿no? Da igual que sea el primer piloto que el segundo, da igual que tenga pasado que no tenga. Hombre, si es misma carrera. ¿Pero qué herenciarías ahí entre pistas? Sigue, dale. Claro, si tuvieras que hacer una simulación de carrera, por ejemplo, si fuera un juego de carreras, y tu manera de hacer la simulación fuera distinta en unas pistas que en otras, ahí podría haber una herencia. Porque implementas diferente cómo simulas en este tipo de pistas, urbanas, por ejemplo, y cómo simulas en este tipo de pistas. Pero como él lo que va a hacer es un archivador de clasificaciones, un generador de resultados, entonces tendríamos que pensar en qué afecta eso al cálculo del resultado. Entonces, si encontramos algo que sea diferente el cálculo del resultado dependiendo de esto o de otro, entonces sí, eso puede dar lugar a una herencia. O sea, por ejemplo, si se calcularan distinto los puntos en las pistas urbanas que en las pistas no urbanas. Claro, si tu proyecto busca... Sí, si tu proyecto, por ejemplo, hace apuestas deportivas, entonces estaría guay. Porque efectivamente a lo mejor calculas distinto las probabilidades con las que haces las apuestas, dependiendo de que la pista sea una cosa u otra, o de que Ferrari haya ganado 4 antes de ganar la quinta. Los programas de apuestas funcionan mucho así. Entonces si le dieras una vuelta de ese tipo seguramente te podría salir. Pero yo intentaría no complicarlo, o sea, ya está bien el proyecto tal y como lo has propuesto, entonces yo no intentaría complicarlo solo por la herencia, ¿vale? Ya buscaremos una herencia. En principio, apúntate esta idea de
de las reglas de clasificación diferentes. Mírate a lo mejor algún documento que hay en internet de las reglas con las cuales se clasifica, porque ahí estará, y a lo mejor hay más casos raros estos, ¿sabes? A lo mejor hay más casos raros que si hay no sé cuántos safety cars, entonces se dan los puntos de no sé qué manera extraña. O si no llegan a salir los coches, entonces se puntúa por suerte. ¿Sí? Pues esto mismo que pasa a veces con los empates, ¿no? ¿Perdón? Ponme el ejemplo de herencia de banderas. A las banderas de señalización del... O sea, las banderas lo veo como una información que se podría añadir aquí, pero la herencia de las banderas, ¿dónde está? O sea, sí, se podría añadir las banderas y guardar la estadística de en cada carrera han aparecido... No, la idea es chula, ¿no? O sea, en cada carrera han aparecido 5 banderas amarillas, 6 negras, 1 cuadros y no sé qué. Para que haya una herencia, pensar, la herencia normalmente viene porque quieres aprovechar todo lo que ya tenías para hacer una cosa que sea un poco mayor, vamos a aumentar lo que ya tenías y entonces haces una clase hija, o bien tienes algo que se comporta de distinta manera o tiene distintos datos y entonces lo que es diferente lo haces en clases hijas. O sea, todo lo que es común lo haces en una clase padre y lo que es diferente, sea comportamiento o sea datos, lo haces en clases hijas. Empieza con la idea de las clasificaciones. Si no te da mucho juego, coméntame y le damos otra vuelta y pensamos alguna otra cosa posible, ¿vale? ¿Querías preguntar antes de irte algo de planificación que has comentado al principio? Del este, que el Gantt no entiendo muy bien cómo está representado. En el Excel que os pasé yo de ejemplo. Sí. Voy. Porque creo que guarda alguna relación entre páginas, ¿no? Entre la página de tareas y la forma en la que está representado. Como si luego las tareas, esas tareas que vienen ahí, ¿puedes añadir más o tenemos que identificar las que vienen? A ver, esto es un Excel casi sin trampas. O sea, aquí esto, si quieres meter una planificación súper rara, la puedes meter. O sea, puedes meter una cosa que no tenga nada que ver con una planificación. Entonces, lo único realmente así un poco de ciencia que tiene este Excel es que suma las horas por tareas. Entonces, lo único que tiene, la relación que tiene entre las hojas es que estas horas que hay aquí, que son las planificadas, te las lleva aquí para que las tengas presentes. Eso es la única relación entre las dos hojas. Y lo único de fórmulas que hay aquí es que suma todas las horas que tengas planificadas por semanas, que son estas columnas, te las suma aquí. Aquí. O sea, si yo meto aquí otra. ¿Veis? Estas son las planificadas. Vuelvo a empezar. Estas son las de la hoja anterior. Estas son las que se suman en esta hoja. ¿Vale? Y estas son las que se suman en esta hoja reales. O sea, esta suma las filas amarillas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? En la primera planificación vas a meter estas y vas a meter las filas blancas. Entonces, normalmente coinciden, porque si tú has dicho que tal tarea va a tardar 4 horas, cuando la planificas 4 horas, al principio, pero solo al principio. Porque en cuanto empieza a evolucionar la planificación, y de eso es lo que quiero que os deis cuenta, ¿qué va a pasar? Pues si te das cuenta que esto te va a llevar 8, y entonces puede ser que cambies solo las que dedicas, y dices, mira, no, es que en vez de 4 me ha llevado 8, y entonces ves esta divergencia entre 8 y 4, pero puede ser que según vayas avanzando eso te afecte al resto de la planificación, y digas, uy, con lo que he visto ahora sé que la tarea 4... es imposible que me den 12. Voy a planificar 3 horas más para la tarea 4. Claro, la cosa es que si añades una tarea más, no estaría representada en este Gantt. Tendrías que representarla tú manualmente. Bueno, la puedes añadir porque la añades tanto aquí como aquí. La añades abajo. O sea, que esto sea un Gantt, esto es un Gantt un poco sui generis, ¿no? Porque el Gantt aquí está en la correlación que hay entre los numeritos de horas que he puesto en las filas blancas. O sea, es un Gantt un poco raro, ¿no? Los Gantt normalmente además te buscan bien las precedencias entre tareas. Aquí no hay precedencias, son las que tú pongas. O sea, tú sabes que la tarea 6 la tienes que hacer después de la 5. Pero aquí no es que el Excel te obligue, porque aquí de hecho podrías meter horas a la tarea 6 desde la primera semana y el Excel aquí lo traga todo. Y luego las fechas que hay aquí debajo, ¿se corresponden con las fechas de entrada del proyecto este otro año? Más o menos. Esta no. Esta es más tarde. Creo que por eso te envié el correo electrónico aquel, no sé si recuerdas que...
Sí, sí, no, estas ponerlas como vosotros queráis. No las he modificado porque, como os he dicho, que vosotros en vuestras planificaciones me podéis proponer entregas diferentes, depende de cómo vayáis a planificar el proyecto, podéis basaros o no en las que yo os propongo como entregables. Vale, pero esas están propuestas. O sea, que tú esperas que en esa fecha, a no ser de que acordes otra cosa, recibir la siguiente entrega. Sí, pero las fechas buenas en principio son las que os he dado en la web, no estas que hay aquí abajo. Estas que hay aquí abajo están pues puestas como ejemplo. Pero esta del 15 del 10, por ejemplo, no era así, ¿no? La primera entrega la tuvimos, o sea, la primera entrega iría aquí. La hemos tenido este fin de semana, sería el 27 era. O sea, estaba en la semana correcta, pero no ponía el día correcto. Ponía 15 del 10, pues sería 27 del 10. ¿Vale? Dime. Yo tengo una duda acerca de las tablas y los campos dentro. ¿Tablas de base de datos? No, una tabla de una J-tabla, por ejemplo. ¿Una tabla de qué, perdona? Una tabla de Java. Una tabla visual de una ventana, una JTable. Ah, vale. ¿Hace falta sacar tu proyecto o no? Vale, tú quieres una tabla de datos en una ventana tuya, ¿no? Y normalmente contienen un texto. Sí, normalmente contienen un texto. Creo que pueden contener algo más que texto. Sí. Varias líneas de texto, un hipervínculo o una imagen. Sí, sí, no es trivial, ¿eh? Pero sí, porque lo que hay dentro de cada una de las celdas de una tabla es una etiqueta que está preparada para, en principio, contener texto, pero que tú puedes, lo que acabamos de hablar de herencia, puedes heredar, definir una clase hija cuyo comportamiento sea un poco distinto para que en lugar de contener texto contenga un gráfico. Y entonces la celda que tú has definido así contiene un gráfico, o contenga un checkbox, y la celda que has definido así contiene un checkbox. Creo que tengo algún ejemplo de eso. A ver si lo encuentro. Venga, mira, aquí hay una con checkboxes. ¿Ves? Normalmente contienen textos, pero esta en particular contiene un checkbox. ¿Por qué contiene un checkbox? Bueno, porque la manera de visualizar lo que hay en cada celda es configurable. Entonces te viene una por defecto, pero luego tú puedes definir tu propia tabla con tu propia manera de visualizar. Es un poco complicado ahora explicarte todo esto, pero si quieres ya estamos otro día a lo mejor, o después de explicarlo en clase a lo mejor. Espera, pero te enseño un poco el código para que veas. Mira, en este caso es un slider. ¿Ves? Lo que metemos ahí en cada celda, en lugar de ser un texto, es un slider. Entonces, ¿Y que ser el mismo objeto en todas las filas de esa columna? suele ser, porque en una tabla hay cierta coherencia entre los datos, pero no tiene por qué ser. Y ahora me explico. Mira, hay un elemento que es el table cell editor, y hay un elemento que es, hay un elemento para editar cada celda y hay un elemento para visualizar cada celda. Puedes cambiar los dos, puedes cambiar solo uno, o sea, puedes cambiar un elemento gráfico que te visualice el dato como un color, pero luego al hacer clic y editarlo te lo visualice como un número. Por ejemplo, podrías hacer eso, ¿vale? Entonces va por diferente la edición de la visualización. Entonces en cada una de las visualizaciones tú defines una clase o una manera de comportarte, que es cómo quieres que se edite o cómo quieres que se visualice eso. En este caso lo que hace es aprovechar el slider para editar una celda de tabla, y la manera en la que asocias el editor que tú tienes a la tabla es diciendo, devolviendo de cada celda cuál es el editor que yo tengo. Entonces, si en ese devolver mi editor solo tienes en cuenta el número de columna, toda la columna te la usa con el mismo editor. Pero si tú ahí también tienes en cuenta el número de fila o el valor que contengas en esa celda,
Entonces, para determinar con qué se edita esa celda, puedes utilizar lo que tú quieras. O sea, tú eliges en función de qué devuelves, con qué editor o con qué visualizador se va a mostrar esa tabla en pantalla. ¿Sí? Esto requiere horas de vuelo, quiero decir, la primera vez que manejas una JTable no ni se te ocurre hacer esto. Una vez que has hecho unas pocas ya empiezas a ver un poco el truquillo y empiezas a ver por dónde tirar para hacer esto, pero voy a localizarte quizás la parte que tiene más que ver con lo que me estás diciendo. Mira, yo tengo un array, porque yo me lo he querido definir así, esto se podría hacer de otra manera, ¿vale? Tengo un array que es la clase que se va a utilizar para editar cada columna, vamos a decir, ¿no? Entonces la primera columna se va a editar con string, como un string, la segunda como un string, la tercera como un string, la cuarta como un volumen y la quinta como un volumen. Estas son clases que me defino yo y a las que asocio editores y visualizadores como yo quiera. Entonces yo lo que le digo a quien visualiza esa JTable, a Swing cuando la visualiza, lo que le digo es que al coger la clase de la columna me lo coja de este array. Pero si yo implemento este método de otra forma distinta y considero otras cosas a la hora de devolverle esa clase, pues lo defino de otra forma. ¿Me explico? O sea, según lo que tú tengas en cuenta para devolver cuál es el objeto que se tiene que utilizar a la hora de visualizar, Swing utiliza ese, pero es porque tú se lo devuelves. Tienes que básicamente lo que tienes que hacer es reescribir, o sea, crearte una clase hija de JTable y reescribir muchas de las cosas que con JTable van por defecto. Una de ellas es que la visualización y la edición es de un string. Tú en lugar de visualizar y editar string, editas y visualizas otras cosas. Y si además quieres que sean distintos por filas, pues tienes que, dependiendo del valor o dependiendo de la fila, editar o visualizar distinto. Esto también se hace, por ejemplo, lo típico que quieres sacar una fila en un color y otra fila en otro para diferenciar filas, ¿no? Blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Pues también depende si el número es impar o es par, devuelves un visualizador o devuelves otro. Es muy chulo el tema de JTables, pero vamos, puedes dedicarte solo 20 o 30 horas a hablar de JTables. Tiene su truco, las JTables son muy chulas. ¿Abro el proyecto? ¿Cómo te llamas? Ya estás pidiendo disculpas para empezar, ¿no? La descripción es muy pobre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kevin Cifuentes, sí. Básicamente una aplicación de diseño gráfico para niños, bueno, la idea la propuse tú, Es muy interesante porque puede ser muy útil. Ajá. Pues para mi sobrino, por ejemplo. Sí, además si tienes un usuario cerca, mucho mejor. Si tienes un niño que te lo pruebe, ya ni te cuento. ¿Qué edad tiene tu sobrino? Pues nada, haz un editor de dibujos para niño de 7. Ya está. Parte del usuario que tengas. Y bueno, pues el caso es que no tenía muy claro cómo puedo estructurar la aplicación. Porque sí, me parece muy simple a simple vista, porque es una aplicación bastante... Hombre, simple, pero para esta asignatura está bien, ¿eh? Tampoco... No hace falta que la compliques gran cosa. Que no sé dónde buscarle, pues, lo que me pides, por ejemplo, una herencia, no sé dónde verla. Vale, por ejemplo, figura geométrica podría ser una herencia, pero, no sé, no lo tengo muy claro. O sea, porque la descripción que he puesto, la verdad, pues, es muy simple, pero no sabía por dónde sacarle más cosas, no sé si me explico. Que sea más complejo, por decirlo así. Eso es. Claro, y eso también, eso es, o sea, que a un dispositivo móvil, pero ahí igual me meto ya demasiado tema. Para hacer que me he comentado que para Android, si no sabes nada de nada es un poco Se puede hacer una app para Android. Lo que pasa que si nunca has hecho ninguna me parece un poco arriesgado.
porque es todo un contexto en el que te tienes que meter y aprender un montón de cosas que son propias de Android, aunque al final el programa es en Java. Pero claro, además es una API particular, ¿no? Entonces yo aquí mi sugerencia, si no lo tienes tú muy claro, mi sugerencia sería que hagas una aplicación de escritorio que luego el día de mañana será relativamente fácil portar a una app de dispositivo móvil. Obviamente tendrás que cambiar toda la parte que tenga que ver con los dispositivos de entrada, pero si lo tienes bien encapsulado eso estará muy fácil de decir, mira, toda esta parte es la dispositivos de entrada, esta es la parte que tengo que reescribir para Android o para tablet o lo que sea, ¿no? O para móvil o las diferencias que quieras hacer. La pregunta que me hacías de herencia, no sé cuánto las has llegado a detallar aquí, has metido planificación, pero no te has imaginado, ¿no? ¿Cómo sería el...? Es que ese era uno de mis problemas, que no sabía cómo imaginarme cómo puedo estructurar esa aplicación. Vale. Yo partiría para hacer el diseño de clases, o sea, muchas veces se hace el diseño de clases antes que el diseño de interfaz y a veces se hace al revés y a veces se hacen a la vez. No tengo la tableta aquí, entonces mi dibujo es bastante chapucero, pero es para ver la idea. Entonces tú imagínate tu espacio de trabajo. Yo sí me empezaría a lo mejor aquí pensando en cómo lo va a ver el usuario. Entonces, una idea, pero estos son mis ideas, luego tú puedes buscar las tuyas propias, es que tengas un espacio que puede ser, por ejemplo, el lateral derecho, dedicado a las herramientas de dibujo, ¿no? Y aquí puedes tener, pues yo que sé, las figuras, el círculo, el triángulo, el cuadrado y el no sé qué. Luego otro espacio con los pinceles, pues el pincel no sé cómo, el pincel gordo, la goma de borrar, ¿qué más? Las fotos, si quieres meter fotos, no sé qué, pues 18 fotos o un selector de fotos para que metas la cara del niño, no sé cuál, pueda configurarlo y yo puedo meter sus fotos. Bueno, esto... Bueno, sí, tampoco, no es tan complicado, pero yo intentaría poner unos objetivos un poco tranquilos al principio y luego tiempo para expandirlo siempre vas a tener. Entonces, ponte una cosa más sencilla y luego si te da tiempo a hacer que busque en internet, yo empezaría, si quieres hacer esa parte, yo empezaría haciéndola en tu disco simplemente. O sea, te pones una carpeta con un montón de imágenes y pones, yo qué sé, surf, y te busca todas las imágenes que contienen surf dentro del nombre de tu jerarquía de carpetas. Eso es relativamente asequible, es fácil de hacer y no es muy costoso para incorporar al proyecto. Yo aquí primero sí que creo que habría que hacer una diferencia entre las herramientas de dibujo y las de digamos diseño, y es que no es lo mismo que tú cojas un pincel y empieces a dibujar por aquí. Imaginaos que he cogido el pincel azul y empiezo a dibujar por aquí, porque esto normalmente se transforma, bueno, una manera de verlo es que se transforma en un bitmap, o sea, es píxeles azules dibujados por ahí. Otra cosa es que lo podrías vectorizar, y para ti esto podría ser la línea azul que va desde esta coordenada hasta esta con no sé qué puntos intermedios que hacen el spline, la curva, lo que sea. En ese caso sí sería lo mismo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si estos son bitmaps, es muy distinto ese proceso al que cojo. Si aquí cojo un círculo, voy a hacerlo con un círculo, ya que estoy con esto, ¿no? Cojo un círculo de aquí y meto un círculo aquí. Bueno, círculo a lo mejor no es el mejor ejemplo, me imagino que cojo un cuadrado. Claro, al cuadrado si luego lo seleccionas, lo vas a poder girar, lo vas a poder escalar, lo vas a poder cambiar de color. O sea, hay algunas primitivas que vas a poder hacer sobre un cuadrado que no vas a poder hacer sobre un bitmap. Entonces yo sí que veo que puede ser un poco diferente la parte que dibujas a mano de la parte que simplemente coges las figuras y las metes en tu espacio de dibujo. Si es un bitmap tal cual, no. El bitmap se puede borrar. O sea, puedes encima dibujar o puedes borrar. Puedes mezclarlo hasta cierto punto, tienes que ver cómo van las capas. Normalmente el bitmap podría ir por debajo, por ejemplo. Bueno, o por encima, depende de cómo lo plantees, ¿no? O por encima y por debajo, podéis tener dos capas. Entonces tienes tu bitmap y encima todas las figuras geométricas, o las figuras geométricas y encima tu bitmap. ¿Para qué? Para que el niño pueda completar el dibujo, porque aquí la idea que yo os di al menos, pero podría ser válida en otras muchas ideas, es que el niño empiece con dos o tres figuras, junte las figuras y luego a partir de esas figuras, con su imaginación, diga, mira, pues aquí me sale un monigote. Y entonces ya con bitmap acaba las figuras y dibuja el monigote. O sea, partiendo de las figuras y del trabajo con las figuras, luego acaba el dibujo con el modo de bitmap, ¿no? Entonces, de aquí lo que veo que quizás te puede salir más fácil la herencia es el trabajo que hay con las figuras.
Que las figuras, extiendo el concepto, pueden ser las figuras, pueden ser los JPEGs, o sea, todo ese tema de algo que traigo, meto en mi tablero y no voy a poder trabajar a nivel de píxel, sino que trabajo a nivel como de grupo. Claro, dependiendo de lo que con ello pueda hacer, ahí te puede salir una jerarquía de figuras posibles. Figuras geométricas, fotos, grupos, podrías agrupar, que muchos dibujos esto los permite, ¿no? Coges 3, los agrupas y metes el grupo y lo trabajas como un grupo completo. ¿Plantilla a qué llamarías tú en este caso? Una imagen que ya es, o sea, está dibujada determinada, que el niño puede cambiar. Vale, empiezas como con un fondo distinto al fondo en blanco, ¿no? Vale, empiezas con una foto, empiezas con una montaña o lo que sea. Sí, la plantilla en sí misma podría ser otro elemento diferenciado dentro de esa jerarquía. O sea, puedes tener una jerarquía de elementos gráficos y esos elementos gráficos tienes 3 o 4 tipos que son clases hijas. Y hay algunas cosas que puedes hacer con todos, porque todos se visualizan, todos se pueden traer para atrás o para adelante, ¿no? En el tema este de qué va adelante y qué va detrás, todos, a lo mejor todos se pueden rotar, pero a lo mejor algunos se pueden escalar y otros no. Entonces, dependiendo de lo que se puede hacer con unos sí y con otros no, ahí quizás te salgan diferencias en la jerarquía o incluso interfaces que algunos implementan y otros no implementan. ¿Lo ves un poco en esa dirección? Ayuda mucho visualizarlo, ¿eh? Entonces yo siempre que os atasquéis os recomiendo que hagáis dibujitos de cómo os imagináis vosotros las pantallas de vuestras aplicaciones, porque de ahí muchas veces te salen las ideas que necesitas para implementar luego las clases. Cuando hacéis juegos os digo mucho, o sea, pensar en los juegos a los que jugáis, qué tendrán por dentro, o sea, qué habrán hecho para que esto se mueva así, para que la valga salga de este sitio, cuándo se para, por qué se para, ¿no? Ese tipo de preguntas que cuando jugamos muchas veces no nos las hacemos, son muy interesantes cuando luego sí que te pones a la otra parte, la de implementar un juego. ¿Más? Estáis aquí los irreductibles, ¿eh? Tengo una duda, pero es sobre el tema de la entrega. ¿De? La entrega, más o menos, es que yo sí estoy en una aplicación ya de Android. Y Android no tengo clases como tal para lo que hago. Tengo actividades que se podrían definir, hay las clases, y dentro están componentes, tienen cuadros de escritura de texto, otros por el estilo. No sé si es lo que sería una jerarquía de clases, más o menos, para lo que se puede tener ahora. Bueno, tiene sus particulares, pero sí, de momento sirve. Ya lo iremos viendo. Ya contigo y con los demás que hagáis cosas así un poco raras quizás tendré que quedar, pero no hay problema. Tú entrega lo que entrega las actividades. Es un poco distinto, pero sí es un poco esa idea. Entrega las actividades. Intenta comprimir todo y entregarlo. Y en cualquier caso tendré que estar contigo porque a lo mejor a la hora de probarlo y chequearlo no es tan fácil. Es lo ideal, pero ya si son cosas tan particulares es probable que te diga, mira, quedamos un día y me lo enseñas. O me enseñas de qué manera lo tienes tú montado para que lo monte yo igual y me funcione a mí también. Porque según el entorno con el que lo desarrolles, ¿cómo lo vas a hacer? El plugin para Android de Eclipse, porque tiene varios. ¿Qué plugin tienes? O sea, ¿has instalado un plugin en Eclipse para desarrollar en Android? También está Android Studio, que también es un código y tal, pero eso más que pasa igual un poco más por Eclipse. No, está bien. El de Eclipse está bien. Mucha gente lo usa. Sí, me podría hacer una versión compilada, simple, con todas las actividades que sean pantallas vacías, pero relacionadas entre ellas, y eso se puede compilar y ejecutarlo simplemente en una máquina virtual, no haría falta como el SDK para... Vale. Pues nada, según me vayas entregando, yo si necesito algo ya te lo voy pidiendo. ¿Algo más? Muy bien, chicos, gracias. Irreductibles. Nos seguimos viendo.